Muy buenas noches. Bueno, hoy es miércoles, mitad de semana, 2 de octubre. Ya. Saludamos también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por compartir esta palabra con otros. De esa manera también ustedes nos ayudan a hacer la gran comisión. La gran comisión se hace por todos los medios. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuántos habían venido el miércoles pasado? ¿El domingo pasado? Bueno, entonces vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que se llama ¿cómo? Valoremos las relaciones de fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos hemos unido a una comunidad de fe, de gente de fe, de creyentes. Y se espera que no sea solamente un día a la semana, o dos, o tres, sino que sea una familia, una comunión. Acuérdense que la iglesia no es un lugar donde nosotros vamos, sino ¿qué? La familia Eso es ustedes se lo deben saber, ¿no? La iglesia no es solamente un lugar donde vamos, sino una familia a la que nosotros pertenecemos. Y en esa familia, pues vamos a tener relaciones con gente de fe, pero es importante que las valoremos, que le demos mucho valor a esas relaciones. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir al texto base que tenemos, que es Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 3. No sin antes decir que ese corazón simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza? Relaciones, ¿cierto? Relaciones. Y que se parece mucho a este otro, que es el nuestro. Ese corazón simboliza relaciones. Las relaciones están en el corazón de Dios. Dios creó al ser humano para que se relacione con otros, no para que viva solo. No es de Dios los monasterios. No es de Dios que la gente se aísle. No es de Dios que la gente deje congregarse. Es de Dios que estemos reunidos. Dice, no teman manada pequeña. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero dice que por ahí en el último tiempo algunos tendrán la costumbre de no reunirse o no congregarse, ¿cierto? Entonces dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Bien, listo. Entonces vamos a leer el texto. Usted me va a ayudar a leer la primera carta de Juan en el capítulo 1, los versículos 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, ya explicamos lo del principio de Génesis, el Evangelio de Juan, ¿cierto? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está diciendo Juan, ¿saben qué? El verbo de vida, esa palabra, nosotros la vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo palpamos, nosotros caminamos con él. Esa palabra de vida que fue a la cruz, no se quedó en la cruz. Que fue a la tumba, no se quedó en la tumba, se levantó, vive. Y es lo que dice, nosotros le estamos anunciando. Hoy seguimos anunciando esa palabra. El verso 2 está entre paréntesis, dice, porque la vida fue manifestada. Así de que la vida es alguien, se llama Jesús. Jesús es la vida, ¿cierto? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con Dios el Padre y se nos manifestó. Jesús entonces, la palabra hecha carne, que se manifestó, es la vida que vino, y vino y entregó su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Listo, el verso 3 dice el propósito con el cual se anuncia ese evangelio, esa buena noticia, esa palabra. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué se anuncia? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿para qué se anuncia el Evangelio? Pues para que los que crean tengan comunión con los creyentes. Entonces, el Evangelio produce dos cosas. En los incrédulos produce una ruptura en la relación con los creyentes. Pero en los creyentes nos une. Es por eso que cuando usted va a otra ciudad, a otro lugar donde no lo conocen, y usted se conecta con una persona que es de fe, parece que se conocían hace mucho tiempo. Porque hay una comunión verdadera que es con el Padre como hijos y con su Hijo Jesucristo como ese camino, el que nos une con el Padre. Entonces, el Evangelio se predica para que tengamos comunión los unos con los otros, pero una comunión verdadera. Es una comunión en la fe, con el Padre como hijos, con su Hijo Jesucristo como el que nos une,
nuestro hermano mayor, y que es él mismo esa palabra de vida. ¿Listo? Así que nosotros ya explicamos un poquitico que deberíamos valorar la comunión y dijimos cuál es la palabra de comunión. Dijimos que significa 4 cosas. Participación en lo común, es nuestra común fe. También dijimos que es que asociación, compañerismo y compartir. Entonces mire a su compañero de milicia, usted es su compañero, su compañera de milicia, su asociado, con el que comparte, ¿cierto? Con el que comparte, con el que tiene un compañerismo, ¿sí? Tiene un compañerismo. Estamos aquí en la tierra de paso, vamos hacia el cielo, pero se espera que mientras tenemos ese compañerismo en la tierra, aprendamos a vivir en esa comunión, porque esa comunión va a ser por la eternidad. ¿Sí? Eternamente, hermanos, compañeros, eternamente. Entonces más vale que el que te cae mal no te caiga tan mal, ¿cierto? Más vale que el que te caiga mal no te caiga tan mal. Y se espera que, ¿se acuerdan que Pedro y Juan eran como enemigos al principio? Y después aprendieron a ser hermanos, amigos, aprendieron a caminar juntos. ¿No le ha pasado que a usted a veces le pasó de pronto eso en el camino de la fe? Uy, aquella persona me cae como mal, me cae como gorda, se me cae gorda, me cae como gorda. Entonces, pues con el tiempo le caerá flaca. No sé cómo le va a caer, pero le va a caer mejor. ¿Listo? Así que eso es compartir. Dijimos que una imagen se vería más o menos así, ¿cierto? Un compartir de ser compañeros y que desde la perspectiva de la obra de Jesús se ve como la cena del Señor. Una comunión íntima, personal. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos anunciando que tenemos comunión. Por eso no dejamos la cena servida. ¿Sí o no? Por eso no damos la cena. Por eso participamos todos de la cena. Tenemos comunión, ¿cierto? Estamos participando. Pero también es una cena de fe. Es una cena de creyentes. Pero también es una cena profética que anuncia un futuro mejor y más glorioso. ¿Listo? Así que hablamos de 4 tips o 4 pilares para valorar esas relaciones de fe. Y el primero que ya lo vimos es personas. Entonces, ¿cómo Dios te va a responder a tus oraciones? Con personas. Y el que Dios nos responda con personas trata con nuestro corazón. Porque hace que vayamos dejando el orgullo. ¡Ay, yo no necesito de nadie! Yo con Dios directamente, eso no necesito a nadie más. No. La Biblia dice que no puedes decir que amas a Dios, que no lo ves. Y aborreces a la persona que sí ves. No habría esa posibilidad. Entonces, la respuesta de Dios normalmente son personas. Y si tenemos malas relaciones con las personas, ¿qué pasará con la respuesta de Dios? Complicado, ¿cierto? Complicado. Eso ya lo vimos. El segundo punto también lo vimos. Y este lo vimos el domingo, en la prédica más flash que hayamos tenido este año en un domingo, para ser precisamente gente empática, para tener empatía con los hermanos. Y aprendimos que para que esas relaciones nos vayan bien debemos tener empatía. ¿Qué es empatía? Es lo contrario a ser antipáticos. Que si alguien llora, no, ¡ay! ¿Usted por qué está chillando? No, pues, sí, no es tan así, ¿no? Y si alguien se alegra, también uno se alegra, caminamos juntos en este camino. Entonces, según esas cuentas, hoy veríamos algo sobre la generosidad. ¿Será fácil tener compañerismo, comunión con alguien que entiende que uno puede ser la respuesta de Dios para él? ¿O que él puede ser la respuesta de Dios para uno? ¿Será fácil tener esa comunión? ¿Será fácil tener esa comunión siendo gente empática y no antipática? ¿Y será fácil tener comunión cuando somos generosos, cierto? Cuando somos generosos. Entonces, sin más preámbulos, y como la noche del miércoles es tan corta, vamos a hablar de la generosidad. Por supuesto que el ejemplo por excelencia de generosidad es, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más generoso en la historia de la humanidad que Jesús. Por supuesto, Jesús muestra la generosidad del Padre.
En Juan 3:16 dice que el Padre, Dios Padre, amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que dio lo más precioso. Generoso el Padre. Luego en Romanos dice que Él no escatimó ni a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros. Se hace una pregunta, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aprendemos que el Padre es el dador alegre por excelencia y que Jesús muestra al Padre cuando Él viene a este mundo con ese corazón generoso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versos 11 al 13, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora Él está enseñando sobre el amor y va a dar la máxima del amor de Cristo. Y la máxima del amor de Cristo es esta. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga o entregue su vida por sus amigos. Así es que la generosidad viene de un corazón de amor. Nadie puede ser generoso si no ama. Realmente el amor expresará la generosidad. Entonces, si uno ama a alguien, con el amor de Dios será generoso, ¿cierto? Pero acuérdense que el amor de Dios es el amor generoso de Dios. Entonces aquí, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, Él les da esta enseñanza por precepto, les está hablando y les está diciendo que les deja un mandamiento, que se amen unos a otros como Él los amó. Ahora, ¿cómo nos amó Él? Dio su vida por nosotros. Pregunto, ¿estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos? Este es el top del amor de Dios. Está alta la vara, ¿cierto? Dan su vida por sus amigos. Entonces aquí les enseña por precepto, pero luego Él va a la cruz. Y Él dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. He recibido esa autoridad del Padre. Puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar. Entonces Jesús pone su vida y toma nuestra muerte. Pero hay que entenderlo no solamente en el contexto de la muerte física de Jesús, sino de su muerte espiritual. Jesús, antes de morir físicamente, murió espiritualmente. Cuando Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que era en su lengua original, en arameo, en la traducción es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca le dijo al Padre Dios, siempre le dijo Padre. Pero cuando Él muere espiritualmente, es cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Jesús muere espiritualmente para darnos esa vida espiritual, esa vida eterna. Eso es lo que se conoce como un intercambio divino. Él toma nuestro lugar, toma la muerte espiritual y luego va y da el paso y toma la muerte física. Luego Él vuelve a tomar su vida, resucita de la muerte. Y esta es la promesa que si el Padre nos levantó de los muertos, a nosotros Él nos levantará y nos presentará juntamente con ellos. Por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, a nosotros Él nos levantará y nos presentará juntamente con Él. Entonces, Él da su vida eterna, su vida espiritual por nosotros, nos la entrega. Pero también cuando Él se va, dice, no los dejaré huérfanos, yo voy a enviar al Espíritu de verdad para que esté con ustedes siempre. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces empieza la gente a poder nacer de nuevo, empieza la iglesia a nacer. Realmente la iglesia son gente nacida de nuevo. Y cuando la persona nace de nuevo se cumple Romanos 5:5 que dice la esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios, ¿cuál amor? Ese amor que está dispuesto a dar la vida por los demás, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que escuche esto, mire acá y escuche esto. Cuando nosotros llegamos a Cristo, en nuestra manera de pensar, por naturaleza todos éramos tacaños.
Todos, todos. Entonces el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y nuestro espíritu es hecho nuevo. Y en el alma empieza un proceso de renovación del alma y de aprender a ser generosos. Así es que la generosidad es algo que se aprende. Dios no necesita nada materialmente hablando de nosotros, pero cuando Él nos invita a dar, lo que está tratando es con nuestro corazón, hablando con corazón con forma de cerebro, o sea, con nuestra mente, nuestra manera de pensar equivocada. Y entonces empieza a quitar la filosofía del mundo que dice, el que será prosperado es el que más guarde, el que más retenga, el que más ahorre. Y en el reino de Dios dice, no, es lo contrario. El que más dé, más prosperado será. Así es que Dios nos va a enseñar en su palabra a ser generosos. Por eso es que es tan discutido el tema de diezmos. Que nuestra mentalidad es una mentalidad de tacañería. Uy, diezmo, ¿eso es mucho? ¿Usted cuánto se gana? No. Entonces comienzan a hacer cuentas. Contemos cabezas. ¿Cuánto está recibiendo el pastor? Porque al pastor lo miran y le ven aquí un signo pesos en la cara y debajo dice diezmos. ¿Sí? Y todo lo que el pastor tiene dice diezmos. Entonces la gente empieza a ver, estoy enriqueciendo al pastor. Pero realmente, cuando usted habla de diezmos, aquí en Familia Misión Grande, por ejemplo, los que son cercanos saben cómo se administran. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, en los grupos familiares se lleva material y no se cobra un peso. Nosotros hacemos grupos familiares y nunca en los grupos familiares recogemos ofrendas. Hay servicios donde no se recoge nada. Lo que nosotros recibimos de ustedes los volvemos a invertir en la obra. Pero también hay cosas que de nuestro propio pecunio sembramos en la iglesia, porque cuando uno es sembrador de iglesias, uno entiende que al principio la iglesia no recoge materialmente hablando nada. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tratar con todos los que van llegando con su mentalidad. Y muchos con mentalidad de tacañería, no estando dispuestos a ser generosos, entonces simplemente se van cuando se empiezan a enseñar principios como diezmar y ofrendar. O principios como ser generosos, entonces no les gusta. Digo eso porque eso me pasó a mí. No sé si a usted le habrá pasado. Por eso durante mucho tiempo en la iglesia no enseñé este tema, porque me costó mucho aprenderlo, entonces me cuidaba mucho que no me vieran con cara de diezmo. Me gustó lo que escribía el reverendo Kenneth Hagin, fundador del Centro de Entrenamiento Bíblico en Estados Unidos, en Rema. Y él decía que más o menos cuando él empezó la obra, los creyentes de su tiempo oraban así: Padre, mantén a nuestro pastor humilde, que nosotros nos encargaremos de mantenerlo pobre. Esas son palabras del reverendo Kenneth Hagin. Usted lo puede leer en los libros. Entonces, más o menos ese es como el pensamiento de todos nosotros cuando llegamos a Cristo. Porque el pensamiento del mundo es egoísta. El pensamiento del mundo es tacaño. El pensamiento del mundo es poquito. El pensamiento del mundo es como el asadón, todo para este lado, como el embudo. ¿Sí? Lo ancho para ella y lo angosto para uno. Entonces, ley de la ballena, bueno, todas esas leyes, ustedes ya saben. Entonces, ese es el pensamiento y con esa mentalidad nosotros teníamos. Luego nos encontramos de frente con alguien que se llama Jesús, que dice, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y entonces, la respuesta lógica, cuando entendemos la escritura, es si Él dio su vida por mí, yo voy a invertir todo lo que tengo en Él. Por algo que se llama gratitud. Diga gratitud, que es lo que más adelante vamos a ver. Entonces, básicamente la generosidad está ligada a un corazón agradecido que está respondiendo en consecuencia con lo que ya recibió. Si Él me da todo, si nada es mío y me confía la administración, yo voy a ser fiel. Básicamente. Ahora, yo puedo ir más allá y decir muchas cosas acerca de la generosidad, pero quiero decir algo, que es que todo ser humano es un diezmador. Todo ser humano es un diezmador. Solo que hay gente que diezma en el bar, en la cantina, en la gallera, en el prostíbulo, en las loterías, en muchas cosas. Diezman, pero diezman.
Y le cuento que diezma más del 10. Así que usted que me está viendo, si usted de pronto es admirador y solamente mira y hay cosas que no le gusta, a mí también me pasó y me chocó eso. Pero realmente todo el mundo es diezmador. Lo que pasa es que hay que mirar a quién le diezmas. Todo el mundo es dador, hay que mirar a quién le das. A veces uno da en el lugar equivocado o a la persona equivocada. Listo, entonces aquí nos encontramos con Jesús que les está enseñando a sus discípulos una ley que es la ley del amor, el mandamiento más importante, y les está enseñando que necesitamos aprender a ser amigos que están dispuestos a dar hasta su propia vida. Y eso es el top de la generosidad. Ahora, cuando usted estudia la Escritura, usted ve que Jesús no solamente les dio el precepto, usted ve que Jesús estuvo dispuesto a cargar su propia cruz, a ir al monte Calvario y a entregar allí su vida, sin decir una sola palabra. Ahora, ¿cuántas veces uno da y tiene que decir algo en contra de lo que está dando? Y eso es una doble mentalidad. Jesús entregó su vida sin decir nada. Dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Hablando de esa obra de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así que la generosidad es un sello del justo. El justo es generoso. El injusto no puede ser generoso, es tacaño. Así que tiene que ver con un tema de naturaleza, pero tiene que ser enseñado para que pueda ser practicado. Entonces, un día el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, si no les enseñas a ser generosos, los mantendrás siempre pobres. Y me enseñó que uno tenía que aprender algo que es de Dios, es un don de Dios, que es el don de dar y recibir. Y que cuando uno aprendía ese don de dar y recibir, porque yo esperaba trabajar, prosperar y hacer la obra sin necesidad de recibir nada, esa era mi mentalidad no renovada. Luego entendí que el que trabaja de la obra vive de la obra y que a la gente hay que enseñarle, que cuando uno entiende que las finanzas tienen un trasfondo espiritual, entonces uno puede entender que es como el Señor dice, no como yo digo. Y que si algo está mal, no es Dios quien está mal, sino soy yo el que estoy mal. Y que si alguien que tiene que cambiar, Dios no cambia, Él no va a cambiar, Él está correcto, está perfecto, no se equivoca, quien tiene que cambiar soy yo. Así que han venido muchos pensamientos, muchas ideas, muchas generaciones, sin embargo la palabra de Dios no cambia. Luego cuando usted mira la profecía de Isaías en el capítulo 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53. Y en el verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces él es tan generoso que toma nuestras enfermedades y nos da su salud. Generosidad. Y sufrió nuestros dolores, toma nuestros dolores. Lo sufre en la cruz del Calvario. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros decimos, Dios lo hirió, Dios lo azotó y Dios lo abatió. Sin embargo, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea que nuestras rebeliones fueron las que lo hirieron, molido por nuestros pecados, así que fue molido, fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice que él enmudeció y no abrió su boca. Pero luego habla de la cosecha de su siembra. Y dice, y su generación, ¿quién la contará? Así que él no escatimó nada a la hora de sembrar, a la hora de ser generoso. Y por eso la cosecha será generosísima, muy grande, incontable, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, incontable. Porque él no tuvo nada por mucho dar. Su vida misma la entregó. Así es que Jesús es nuestro ejemplo de generosidad. Cuando usted mira la cruz, usted mira la generosidad de Jesús. Fue tal
que ese que su corazón se derritió como cera dentro de él, que cada hueso se descoyuntó, que literalmente él se secó como un tiesto. Cuando usted lee la profecía en los Salmos, usted dice, wow, impresionante. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dando, dando y dando. Y yo digo, si el Señor dio todo, ¿será mucho dar unos diezmos? Pregunto, ¿no? ¿Será mucho no dar una ofrenda? No sé. Ahora, hay que también entender que uno puede que aquí dice Hebreos, los diezmos los ofrecían hombres mortales. Pero dice que haya uno que se da testimonio de que vive, o sea, Jesús mismo. Y cuando se observa en los evangelios que Jesús estaba mirando el lugar o el arca donde se echaban las ofrendas, realmente era un cofre, él estaba mirando a todos los que daban. Y parece que no ha cambiado, él sigue mirando a los que dan. Y más que la cantidad de lo que dan, porque él puso el ejemplo de la viuda pobre que echó 2 blancas, y con los ricos que traían mucho, lo que básicamente él está mirando es con qué actitud damos. Con qué actitud damos. Así que cuando usted da, usted está sembrando y usted está demostrando generosidad o escasez. Y por eso en el capítulo 9 de la segunda carta de los Corintios, creo que es, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera y hará que tengan en todas las cosas todo lo suficiente, como está escrito, repartió Dios a sus pobres, su justicia permanece para siempre. Así que el Señor está viendo es con qué actitud doy. Por eso yo siempre he creído que uno nunca debe criticar a los ministros que Dios ha prosperado. Porque uno tiene el error de ver en el momento cómo está la obra y de la prosperidad que ha tenido. Aquí en Bogotá hay iglesias que Dios ha prosperado grandemente, pero son ministros que han hecho un trabajo de muchos años y de cosas que nosotros no sabemos que ellos han vivido. Y cuando uno escucha los testimonios, uno dice, wow. Entonces, aprendí que cuando uno ve eso, uno debería callarse la boca si va a criticar. Porque he aprendido también que por lo general el que critica la generosidad de otro es el que es tacaño. Porque el que es dador alegre nunca critica eso, porque ha entendido el principio. Así que Dios, en su gracia, quiere enseñarnos a ser generosos. Y cuando somos generosos, entonces podemos establecer mejores relaciones. Relaciónese usted con una persona tacaña. A ver cómo se relaciona usted chévere. O relaciónese usted con una persona generosa y verá también cómo se relaciona chévere. Miremos entonces que para ser generoso hay que entender la obra de la cruz. O sea, nadie puede ser generoso si no ha entendido la obra de la cruz. ¿Está conmigo aquí todavía? O sea, para ser generoso hay que entender la obra de la cruz. Nadie puede ser generoso así simplemente porque es que es buena gente. La Biblia dice que debemos ser ricos para con Dios. ¿Ha leído? Ricos para con Dios. Hay gente que es rica para con sus vicios. Hay gente que es rica con sus caprichos. Hay gente que es rica para con sus cosas, pero no es rica para con Dios. Entonces, la Biblia nos enseña vez tras vez cuál es la forma como Dios prospera a una persona. Y en Proverbios 11 dice el versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Entonces dice que en el mundo hay 2 tipos de personas. Los que reparten y les es añadido más. Los que retienen más de lo que es justo y finalmente vienen a la pobreza. Quiero decirle una cosa, la vida es un proceso largo, en el cual hay muchas temporadas. Así que más le vale a uno aprender los principios de Dios para que le vaya bien. Y el versículo 25 agrega, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él
también será saciado. Así que desde la perspectiva de la sabiduría de Dios, para que una persona sea próspera, necesita el principio de la generosidad. Pero para que una persona sea generosa, necesita entender la obra de la cruz. Para que una persona sea generosa, necesita conocer al generoso por excelencia. Si no, es imposible que esto ocurra. Porque realmente quien no tiene al Dios verdadero, tiene un Dios falso que se llama el dinero. Y cuando ese señor falso tiene el corazón de uno, es imposible que uno sea generoso. No hay posibilidad. ¿Sí? No existe esa posibilidad. Mire cómo lo dice el ATLA, ese mismo texto. Quienes son generosos reciben en abundancia. ¿Pueden leerlo conmigo? Quienes son generosos, ¿qué pasa con ellos? Reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Entonces, está hablando aquí de la generosidad. Está hablando aquí de la miseria. Dos circunstancias que la gente va a vivir. Ahora, la prosperidad de Dios no solamente es dinero, es espiritual, pero también es del alma y se manifestará en lo físico. He aprendido que la prosperidad de Dios es un proceso. Así que una persona puede ser generosa un día, pero no permanecer siendo generosa. ¿Lo puede ver? Entonces, no va a aplicar el principio para esa persona, porque hay que permanecer siendo generosos. Hay gente que piensa que tenga X cantidad de dinero, Dios le va a devolver el doble. Dios no funciona así. Es un proceso donde cuando empiezo a ser generoso entiendo que mi provisión viene de Dios y lo voy a vivir a lo largo de los años en la vida. Mire lo que dice el versículo 25. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Se parece a lo que dice 2 Corintios 9. El que siembra generosamente también cosechará. Así que cuando somos generosos para con Dios estamos sembrando. Ahora, cuando hablamos de generosidad, tenemos que mirar que no solamente está hablando de la iglesia. Y no, el pastor allá hablando de diezmos y ofrendas. Claro, él quiere que le lleguen los diezmos y las ofrendas. Hermanos, ustedes saben que aquí llevamos 14 años. Y le puedo decir que no hemos vivido esos 14 años de diezmos y ofrendas. Si hubiera sido por diezmos y ofrendas, seguramente hubiéramos muerto ya hace tiempo de inadmisión. Sí, es verdad. Los que son más cercanos lo saben. Pero Dios, que es rico en misericordia, se ha provisto de muchas formas para podernos proveer a nosotros y que nuestra familia esté provista. Entendemos entonces que cuando uno siembra una iglesia, uno se siembra todo en ella. No solamente el tiempo, sino también en talentos y en tesoros. Entonces uno cuando ve algo, uno dice para la iglesia, que la iglesia tenga esto. Por ejemplo, yo anhelo que la iglesia tenga unas mejores sillas, unos mejores audiovisuales, mejor iluminación, mejor escenografía, todo mejor, porque amo la iglesia. Entonces, literalmente uno se siembra en la iglesia cuando se encuentra con el dador alegre por excelencia. Y a lo largo del tiempo, entonces, todo eso lo va uno a cosechar. Pero es el pasar del tiempo con la vida. No es 1 año, 2 años o 3 años, sino que hay que permanecer. Así es que, solamente entendiendo la obra de la cruz o encontrándose con el autor y consumador de la fe, con el generoso por excelencia, es que aprendemos a ser generosos. Entonces, debemos ser generosos, número 1, con Dios. Ricos para con Dios. No tacaños para con Él. Pero también debemos ser generosos los que estamos casados con nuestro cónyuge. ¿Sabía eso? Generosos con nuestro cónyuge. Ahora, escuche, ser generoso no habla de la cantidad, sino de la disposición del corazón, porque cada uno da de acuerdo a su capacidad. ¿Se lo está viendo? Sí, que puede haber una persona generosa que da menos que una tacaña. ¿Por qué? Porque la capacidad es diferente en el momento. La capacidad es algo que va a crecer. Pero número 1, generosos para con. Número 2, generosos para con nuestro cónyuge. Los que son hijos para con los padres. Los que somos padres para con los hijos. Generosos.
Generosos también con los pobres. La Biblia dice que el que al pobre da, a Dios presta y que Dios no es deudor de nadie. Pero también generosos en la familia de la fe. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Y está hablando del contexto de los que eran ladrones. Entonces, no solamente está hablando de ser contexto de ser generoso en el contexto eclesiástico, sino que está hablando de ser generoso en todo el contexto. ¿Para qué? Para que las relaciones sean duraderas. Entonces, ser generoso es valorar las relaciones. Si yo soy generoso, ¿con quién? ¿Con quién debo ser generoso? ¿Con quién? ¿Con quién? Con las personas, ¿cierto? Porque la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Entonces, si yo soy generoso con las personas van a responder con reciprocidad. Y si soy tacaño con las personas, también lo mismo. Entonces necesitamos ser generosos con las personas, porque no puedo decir que soy generoso con Dios que no lo veo y soy tacaño con las personas con las que vivo. Así que Dios, cuando nos enseña a dar, no es porque Él necesite, sino porque Él está tratando con nuestro corazón. Necesita que nuestro corazón no esté ligado a las riquezas, porque la Biblia dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos o orgullosos, ni pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean generosos, dice. Que sean generosos. Entonces, algo que nosotros debemos aprender a ser generosos. Que donde quiera que usted vaya, vea la oportunidad para ser generoso. Y los que pertenecemos a la familia de fe de Rema, creo que hemos aprendido un poco sobre la generosidad. Y si usted está conectado bien con nuestras raíces doctrinales, entenderá que este es un tema clave. Donde Dios está tratando ¿con qué? Con nuestro corazón. Porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, si mi tesoro está debajo del colchón, ahí estará mi corazón. Pero si mi tesoro está en la iglesia, yo allí seré generoso. Si mi tesoro está en la familia, yo allí seré generoso. Si mi tesoro es Jesús, yo allí seré generoso con Él. Y no vamos a alcanzar más porque el tiempo en televisión es demasiado corto. Así que el consejo para ti es: sé siempre generoso. Porque desde la perspectiva de Dios, el alma generosa será prosperada. Amén.